Buenas tardes a todos, vamos a comenzar. Bueno, somos poquitos, a lo mejor con esto de la vida híbrida, pues les cuesta más conectarse, pero bueno, queda grabado y ahí vamos a estar, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Eh, Vamos a retomar algunas cosas que quedaron pendientes de la última sesión del crecimiento y vamos a ver si empezamos algunos elementos de la mortalidad, ¿no? Debo decir que espero que todos vean esta sesión porque en la clase pasada que tuvimos presencial, pues el Google se cayó y entonces empezamos bastante tarde y probablemente hayan algunas cosas de la mortalidad que vaya a hablar ahorita que no, quizás no se tocaron con tanto detenimiento en la clase pasada. Entonces voy a dejar ahí una marquita en YouTube para que los que no pudieron asistir, pues, o los que, más bien los que asistieron a la versión presencial, pues revisen un poquito de esta parte teórica que vamos a empezar el día de hoy. Bien, entonces en la clase pasada nos quedamos viendo justamente nuestro crecimiento geométrico y nuestro crecimiento aritmético, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ¿no? Que lo que teníamos en este caso era, déjenme poner mi presentación. Ahí está. Entonces decíamos que teníamos nuestro crecimiento geométrico, ¿no? Que era como esto del interés compuesto, ¿no? Entonces lo que vamos diciendo es que la tasa de crecimiento se va aplicando no contra el valor original, sino que va acumulándose. Y esto le da un componente geométrico que se va adelantando, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, pues es que lo vamos y lo vamos multiplicando. Por eso es que pues no le pierden, ¿no? Los bancos cuando nos prestan, ¿no? Estos dos crecimientos, ahorita vamos a ver, se parecen muchísimo, ¿no? Acá yo tengo un dibujito en un sitio que me permite revisar, por ejemplo, esto que nosotros hemos hecho, que es nuestra tasa de crecimiento, ¿no? Donde acá nuestra X es realmente nuestro tiempo, ¿no? Cómo se va moviendo, cuál es la tasa de crecimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que vamos a ir multiplicando por el tiempo que pasa la tasa de crecimiento aritmético y por otro lado tenemos que vamos a multiplicar, vamos a elevar al número de tiempo que pasa 1 más la tasa de crecimiento geométrica. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Lo que nosotros estamos viendo acá es que la primera línea, ay, perdón, que ahí está, la verde, ¿no? Es ese crecimiento geométrico, ¿no? Y la azulita es el crecimiento aritmético. Entonces, como ustedes se acuerdan, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, Malthus, ¿no? Malthus nos decía, los alimentos, fíjese que el problema es que la gente crece a un ritmo geométrico y por otro lado, los alimentos crecen a un ritmo aritmético. Entonces él decía que iba a haber un momento que pues esto se iba a despegar por completo, ¿no? Y que iba a ser completamente diferente, ¿no? Entonces, que que era la población, pues ya no le iba a alcanzar esta parte del crecimiento de los alimentos, ¿no? Eso era lo que nos decía Malthus, pero bueno, si ustedes se fijan aquí, lo que puse es la tasa de crecimiento en términos aritméticos, es una misma tasa de crecimiento, pero vean que el espacio en el que yo lo hice así como muy... como que le hice un zoom out, digamos, lo alejé bastante para poderlo ver, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan acá, ¿no? Ya cuando me voy acercando, si X es nuestro tiempo, a pequeños espacios de tiempo, estas tasas van a ser muy parecidas, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy parecidas, ¿no? Entonces, si yo tengo como quizás periodos de 10 años, no sean tan diferentes, ¿no? Si ustedes ven en periodos de 5 años, estas líneas van muy pegaditas, ¿no?
ya empezamos a ver más diferencias entre nuestros periodos son más grandes. Entonces vamos a tener que considerar que cuando nosotros estamos utilizando las tasas de crecimiento, si tenemos como periodos anuales, no va a ser tan malo utilizar, por ejemplo, asumir que hay una línea recta entre dos momentos, pues no es tan grave, ¿no? Porque tenemos periodos chiquitos de tiempo. Pero si nosotros vamos ampliando ese periodo de tiempo, entonces a lo mejor sí vamos a necesitar otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, si ustedes se ven, esto es lo que están, cuando yo les decía, lo que importa acá es cuál es el tipo de línea que nosotros estamos asumiendo entre los momentos que nosotros estamos viendo a la población. Es decir, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? ¿No? Si estoy viendo una línea recta entre un periodo y el otro, o si estoy viendo una línea que crece en sentido geométrico, ¿no? Entonces eso se va a ir viendo de otra forma. Entonces los nombres de estas tasas refieren a lo que nosotros pensamos que está juntando esos dos puntos en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso el aritmético se llama aritmético porque asume una línea recta y es una función de sumas, ¿no? Multiplicada por sumas como una línea recta. Mientras que el geométrico, pues, va multiplicándose a sí mismo, ¿no? ¿Cuál es el otro? Si ustedes se acuerdan, entonces, en la clase pasada nosotros habíamos obtenido el crecimiento aritmético y geométrico para todos los datos de todas las variables del censo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá, no? Nosotros habíamos ya calculado todas estas, ¿no? ¿Sí? Ya teníamos nuestro crecimiento aritmético que era igual a nuestra tasa de variación entre los años divididas entre el tiempo, ¿no? Porque lo que asume esa línea recta entonces es que eso va creciendo a la misma distancia y entonces ese crecimiento se ha distribuido equitativamente a lo largo del tiempo, ¿no? Y nuestro crecimiento geométrico lo que asume es que es más bien la raíz enésima de nuestro ritmo y a eso le vamos restando 1, ¿no? Ese es nuestra tasa de crecimiento, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es el otro tipo de crecimiento que nosotros vamos a utilizar en demografía y que quizás se lo puse aquí con otro color que está como rosadito, porque es como el más famoso, ¿no? Y es el que nosotros usamos más. Por ahí hay una comprobación que no se la voy a enseñar de por qué es más correcto usar el exponencial, porque es una demostración matemática, pero entonces créanme que nosotros usamos el crecimiento exponencial, ¿no? ¿Y cuál es una función exponencial? Una función exponencial lo que me está diciendo a mí es que ese crecimiento está en términos de este valor de E. Este número E, que se ve ahí todo feo y me van a decir, ¿qué es eso? ¡Qué horrible! Esto yo lo veo muy feo. Este número E es un número irracional. En realidad es un número, así como pi, que es una constante, ¿no? Este es el número de Euler. Este es el número 2.71 y así, ¿no? Va. Entonces, lo que a mí me está diciendo es que esta población final es cierto valor de E elevado al tiempo multiplicado por una tasa. Entonces, eso le da su carácter exponencial, ¿no? Si yo entonces empiezo a tratar de despejar esto, entonces puedo pasar este de acá dividiendo y entonces lo tengo acá y tengo que el ritmo entonces es igual a un valor de E elevado a una tasa multiplicada por el tiempo, ¿no? ¿Y cuál es la gran ventaja de este número exponencial? Es, ahorita ya lo vamos a ver, es que además, si yo le saco logaritmo, cuando nosotros tenemos un valor, una base E, que es nuestra base exponencial, si yo le saco el logaritmo, entonces ya lo que estaba elevado me queda a nivel y entonces lo que nosotros vemos es que nuestra tasa de crecimiento, de acá lo sacamos, es igual
al logaritmo del ritmo entre n, ¿no? Así se saca esta tasa de crecimiento exponencial. Pero yo más que la fórmula, y porque además tengo ahorita un Excel que está como muy bien codificado y que ustedes pueden copiar después para hacer algunas proyecciones, yo lo que quiero que tengan claro son esas funciones que están uniendo esos dos momentos en el tiempo. Entonces, acá lo que yo voy a tener es una función exponencial, ese número de Euler, ¿sí? Euler, sí. Así mero, Hassan. Euler. Euler. Entonces, ¿esto cómo se va a ver? Miren, si yo me voy para acá, para mi Excelito, y acá, y yo quiero poner, por ejemplo, ese valor, voy a poner esa E, digamos que aquí estoy como dibujando los ritmos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a poner? Voy a poner E a la tasa de crecimiento por X, que en este le tengo que poner X porque no le puedo poner otro nombre, perdón. Entonces, si yo empiezo a escribir E acá, me dice E es 2.71, ta, ta, ta. Ese es el valor de E. Voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahí está. E es ese valor, ¿no? Y entonces yo le estoy diciendo, esto va a estar elevado, no me sale hoy. Ah, es que lo estaba haciendo en el chat, no acá, ahí está. Ahí está. Elevado, y le voy a poner la misma tasa de crecimiento que está ahí, para que ustedes vean esa diferencia a la X, ¿no? Aquí me hizo, ahí está, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ya la verdecita casi como que no se ve, ¿no? Ya hasta que le hago un zoom out bien grandote, pues ahí más o menos se ve, ¿no? Vean cómo, en realidad, quiero ver si le pongo aquí otra cosita para que se vaya viendo. Vean que casi se superponen, ¿verdad? La exponencial y la geométrica. Ahí va, ¿no? La puse acá, quiero ver si le puedo poner. Este sitio está bonito. Le voy a poner así para que se vean, ¿no? Entonces vean que estos puntitos van sobrepuestos en la línea verde, ¿no? La geométrica y la exponencial se van a aparecer muchos, sobre todo en periodos cortos, ¿no? Entonces ustedes ven, van casi superpuestas, ¿no? Pero ya cuando ya me voy acercando, pues ya casi todas se van sobreponiendo, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Sí, Daniel? Yo quería ver si había un ejemplo de algo que creciera de manera exponencial. Por ejemplo, habíamos dicho que un ejemplo de crecimiento geométrico era el crédito bancario, ¿no? Y el crecimiento aritmético podría ser el salario. Y quería ver si había como un ejemplo. Bueno, la exponencial, digamos, cuando nosotros tenemos funciones, la exponencial es lo que da justamente esta cosa como de aceleración, ¿no? Y una de las cosas, bueno, casi todos los modelos de crecimiento poblacional, no solo de personas, sino también, bueno, incluso si ustedes veían algunos modelos de crecimiento de la pandemia, por ejemplo, como lleva este proceso de aceleración, también se pueden basar en el valor exponencial, ¿no? Entonces, esa es un número que está utilizado muchísimo para esos valores. Piensen también en el número pi, ¿no? Que cuando ustedes tenían la normal, tenía también cuando el pi nos da esta idea como de círculo, ¿no? Entonces, cuando usamos círculos, vamos a tener el pi, ¿no? Entonces, esas son como cosas matemáticas que nos van dando la forma de nuestra distribución, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Entonces, eso es lo que estamos asumiendo, ¿no? Esa es la diferencia. Quiero ver si les puedo mandar, dice, puedo copiarles mi grafiquita. Ahí está, para que la tengan. Y la voy a poner también acá.
Entonces, miren cómo no podía pegar la fórmula. Hubieran visto qué terrible la clase que les di a sus compañeros. Me da mucha vergüenza porque entre que no servía el Google y demás, vieran que fue muy fea. Voy a pegar acá. Entonces aquí tengo mi fórmula de mi tasa de crecimiento, que es el logaritmo es el logaritmo. Lo voy a poner aquí arribita, quizás. Es el logaritmo del ritmo, es decir, de la relación, de la razón que existe entre la población inicial, entre la población final y la población inicial, dividido entre n, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo esto. Entonces, acá nosotros vamos a tener una función de logaritmo, ¿no? Ay, espérense que voy a hacer esto un poquito más acá, para que se vea todo. Ahí está. Y entonces digo, bueno, hay una función de logaritmo natural que se llama ln. Si ustedes ven ahí dice base e, número de Euler, ¿sí? Que Euler, ustedes saben que es un señor matemático muy famoso, ¿no? Quizás no sabían, pero es ese. Entonces es el logaritmo del ritmo entre n, ¿no? Y aquí está mi n, que es mi tiempo, ¿sí? Entonces voy a correr esto y si ustedes se fijan, como veíamos en nuestra gráfica, ¿no? El crecimiento exponencial es muy parecido al crecimiento geométrico, pero si ustedes se fijan, sobre todo cuando nosotros tenemos periodos de bajo crecimiento, estos son más iguales que cuando tenemos periodos de alto crecimiento. Empezamos a ver más diferencias cuando tenemos periodos de alto crecimiento, ¿no? Entre más alto sea el crecimiento, ¿no? Estas tasas van a empezar a variar. Si tenemos crecimientos como chiquitos y además estamos haciendo periodos cortos, entonces es probable que nosotros veamos esto de manera más igual, ¿no? Entonces acá tal vez si nos acercamos muchísimo más, ¿no? Podamos ver alguna diferencia entre el moradito y el verde. La verdad no tanto, ¿verdad? Ahí está. Entonces una de las cosas que yo me di cuenta hoy que tiene esto es que nos va dando los valores de X y los valores de esta función. O sea, cuando pasa 0 años, ustedes ven que esto tiene como base 1, ¿no? Por eso el número de Euler, o sea, porque cualquier cosa elevada a la 0 es igual a 1, ¿no? Y acá, si esto lo vamos haciendo más para atrás, pues va teniendo valores negativos porque la población va haciéndose más chiquita, ¿no? Porque aquí estoy graficando los ritmos, ¿no? Vean acá, igual, ¿no? Cuando vale 0, esto vale 1. Y en este, igual, ¿no? Ahí va, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos de diferente, entonces, cuando calculamos las tasas de crecimiento, es la función que está uniendo dos puntos en el tiempo, ¿no? Entonces, nosotros, como demógrafos, usamos muchísimo más la exponencial que la geométrica y la aritmética, ¿no? Pero en realidad, nosotros ya vimos que cuando tenemos cambios no tan drásticos y cuando tenemos tiempos pequeños, estas van a ser muy parecidas. Si ustedes se fijan acá, voy a guardar esto acá, es hasta que yo empiezo a moverme a lo largo de mayores valores de X. Si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos estos datos acá en nuestro censo, estamos moviendo como 10 años, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, estaba un poquito más abajito, ¿no? Y ya empieza a cambiar conforme cambia muchísimo el tiempo, ¿no? Esta. Y eso nos da una idea de por qué el crecimiento aritmético no lo vamos a usar demasiado en nuestras proyecciones, porque si ustedes ven, se aleja muchísimo de las otras dos tasas y además como que empieza a generar menos cambios, ¿no? Vean cómo se va despegando y ahí tenemos. Voy a lanzar una encuesta, si quedó claro
a ver, ¿entienden cuál es la diferencia entre los tres tipos de crecimiento, de cálculo de crecimiento? Por ahí tengo dos no. A ver, si me quieren preguntar algo o que repita algo. Entonces, la idea principal, ¿sí? Sí, Daniel. Yo soy uno de esos no. La verdad no me quedó muy clara la diferencia entre el crecimiento geométrico y el exponencial. Digamos que a lo mejor no hay una diferencia, porque aquí no se ve tan clara la diferencia en los valores, pero lo Ujú. que sí está claro, ¿no? Es que son funciones diferentes, ¿no? Eso sí. Sí. Ajá. Entonces la idea es cuál es la función que yo estoy asumiendo para juntar dos momentos en el tiempo, ¿no? Si estoy asumiendo una línea recta, si estoy asumiendo una, eh, una función geométrica o si estoy asumiendo una función exponencial, ¿no? Si quieren, por ejemplo, voy a poner en este grafiquito, en esta calculadora, voy a poner los datos, pero de una, de una tasa de crecimiento de las más altas que calculamos, ¿no? Que sería, por ejemplo, aquí, ¿no? Voy a poner la de una de 3% para que se vea un poco más la diferencia entre el crecimiento geométrico, porque esto se ve más claramente la diferencia del geométrico y el exponencial con tasas de crecimiento más altas. Yo aquí estoy graficando el ritmo, porque es más fácil, entonces, de graficar. Entonces voy a poner 1 más 0.03% por X, ¿no? Esta sería mi línea recta, ¿no? Voy a agregar mi crecimiento exponencial, que yo estoy diciendo que 0.3%, pero esto lo voy a elevar a la X, ¿no? Y aquí voy a poner mi número de Euler elevado a el 0.03X, que es mi 3% de X, ¿no? Entonces aquí quiero ver si se ve un poquito más. No, pues no se quiere ver la diferencia. Le voy a cambiar aquí al moradito. A lo mejor si hago la línea más chiquita. No se alcanza a ver, es ligeramente más diferente, pero Es que creo que modificaste la línea del... Ah, mira, ya se ve. aquí se ve que esta va por encima, ¿no? De esta. Y esta es la relación que nosotros vamos a ver, ¿no? Ahí sí se ve que va un poquito, ¿no? Que sí son diferentes. Por eso es que si ustedes ven, si esta es la misma tasa de crecimiento y aquí llegan a un punto diferente, esta llega a un punto más alto, como que el crecimiento exponencial necesita una tasa más chiquita para llegar a los mismos lugares que necesitan las demás. Y entonces eso explica lo que nosotros estamos viendo acá, que el crecimiento aritmético es más grande que el geométrico y el geométrico es igual o más grande que el exponencial, ¿no? Por eso tenemos esta situación así, ¿no? Tian, el compañero Tian también tenía una duda. No sé si con eso ya te queda un poquito más claro, Daniel. O sea, la idea es que son distintas funciones. Sí, o sea, lo de las funciones sí lo entendía, pero no entendía como por qué no podíamos visualizar la diferencia.
pero ya que nos mencionaste que entre más grande la tasa de crecimiento, más grande va a ser la varianza entre ambas funciones, ¿no? Sí me quedó claro. Gracias. ¿Bien? Entonces sí, igual iba más o menos por lo mismo, o sea, me queda igual claro que son funciones diferentes y ya puedo ver como la diferencia así por el tamaño, pero no sé si, por ejemplo, con algún ejemplo práctico de tal cosa crece por crecimiento geométrico y tal cosa crece por crecimiento exponencial, no sé si haya como algo así para visualizarlo de mejor manera. Es que, por ejemplo, es que casi todas las funciones de crecimiento de las poblaciones, sean personas, sean bacterias, casi todas llevan el crecimiento exponencial, ¿no? Más que el crecimiento geométrico, ¿no? Pero si ustedes ven, se parecen mucho en forma, ¿no? No es tanta la diferencia. Incluso hay veces que quizás la gente asume que es la misma, ¿no? Que no es una asunción tan loca, ¿no? O sea, porque se parecen muchísimo. Y claro, la diferencia más grande se ve con el crecimiento aritmético. Bien. Entonces, además de mostrarnos como a qué ritmo se crece anualmente las tasas de crecimiento, o sea, nos están diciendo, bueno, o sea, en los periodos intercensales la tasa de crecimiento aritmético fue de 3.5, por ejemplo, acá, en el periodo intercensal de 1950 a 1960. Si ustedes se acuerdan, o sea, nosotros empezamos en 1900 a hacer estos datos, ¿no? Entonces, en realidad, lo que aquí agregamos con sus compañeros en la clase presencial fue este elemento en que nosotros vamos poniendo a qué periodo se refieren cada una de estas tasas. Y entonces la primera que está acá en el periodo es la población inicial y esta es la población final. Entonces entre 1900 y 1910 se crecimos en México a una tasa anual aritmética de 1.14, lo que significa una tasa geométrica de 1.09 y una tasa exponencial de 1.08, pero todo esto es anual, porque en todas estas fórmulas nosotros utilizamos la n, ¿sí? Entonces, así es como nosotros vamos a ir interpretando, ¿no? Entonces tenemos una población anual y una población inicial, porque si ustedes se acuerdan, aquí nosotros para hacer el ritmo agarramos la población final entre la población inicial. Hicimos D4, que es este naranjita acá, entre D3, que es este moradito acá, ¿no? Entonces, la tasa de crecimiento nos dice mucho, ¿no? En muchas ocasiones, por ejemplo, los economistas, había una gran preocupación, por ejemplo, acerca de si estábamos creciendo mucho más rápido que la producción, un poco en el mismo tono de los alimentos y la población que nos decía Malthus. Entonces había una preocupación, por ejemplo, que el ritmo de la producción económica, que el crecimiento económico anual no fuera igual que la población, porque eso significaría que entonces pues nos íbamos a ir quedando atrás en términos de bienestar si dividiéramos equitativamente, por ejemplo, todos los productos y bienes producidos por una economía entre todos sus habitantes. Eso significaría que cada vez nos está tocando un pedacito más chiquito, ¿no? Eso si asumimos una distribución equitativa, ¿no? Que ya sabemos que eso tampoco se da. Entonces, digamos que eso fue una situación que alertó muchísimo, ¿no? A la sociedad cuando vieron que estábamos creciendo a estos ritmos, ¿no? Que si bien en esos momentos, si ustedes se fijan en las fechas, pues sí son las fechas del proceso de modernización mexicano, ¿no? El milagro mexicano de los años 50, ¿no? Entonces, por ahí también empezó, si ustedes se acuerdan de esas primeras clases que nosotros hablábamos, de cómo había sido la historia de la demografía y de los temas, más o menos en esta época también coincidió con esas reuniones donde se hablaba de este crecimiento poblacional y que entonces empezaron las políticas de planificación familiar, porque pues les asustaba, ¿no? A la gente que creciéramos tanto, y ahí es la idea de la explosión demográfica, ¿no? Que todavía está muy arraigada en las personas
E incluso yo me subí a un taxi hace un par de años y todavía cuando le dije que era demógrafa me dijo, ay, sí, porque es que la explosión demográfica. Y yo, pero señor, ya no estamos en la explosión demográfica, pero pues sí está en la idea de las personas muchísimo, ¿no? Pero estas tasas, digamos, en la práctica, además de que son un elemento que nos permite comparar crecimientos entre países, que nos permiten comparar crecimientos entre regiones, ¿para qué también nos van a servir las tasas? Bueno, las tasas nos van a servir para hacer estimaciones y proyecciones dentro de los periodos intercensales. De preferencia, por ejemplo, nosotros estamos viendo a la población una vez cada 10 años y tenemos que llenar los vacíos, ¿no? Acá, esto lo que yo tengo es aquí cada 10 años, pero yo necesito muchas veces información de lo que ocurre en esos periodos intercensales. Entonces, como yo sé lo que pasó aquí y lo que pasó acá, yo puedo imaginarme una serie de puntitos anuales, ¿no? Donde siguiendo esa función que acabamos de ver, yo puedo decir, ah, no, mira, aquí en este puntito entonces habían tantas personas, aquí en este otro puntito habrían tantas personas. Entonces, acá tenemos otra hojita, ¿no? Si ustedes se fijan en mis hojitas, hay diferentes colores, ¿no? Este color azulito significa como lo que ustedes pueden modificar, ¿no? De preferencia, no modifiquen esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ay, bueno, calculen, o sea, pueden copiar esta y les digo yo, pues calculen las tasas de crecimiento de sus estados. Lo único que tendrían que cambiar, dado que los censos son iguales, son las poblaciones, ¿no? Y lo importante es que ustedes sepan cuál es cuál, ¿no? Y en las estimaciones, entonces acá tienen estos pedacitos azulitos y tienen estas otras cosas que son, digamos, de resultados. Aquí están puestas las fórmulas necesarias donde yo he ido despejando cómo se saca una población final asumiendo crecimiento exponencial, cómo se saca una población final asumiendo crecimiento geométrico, y ahí están las operaciones por si ustedes quisieran revisar las fórmulas, y cómo se saca una población final asumiendo un crecimiento geométrico. Entonces, a ver, ¿qué fecha quisieran estimar? Casi nunca ocupamos esto para hacer hacia el futuro, ¿no? Para hacia el futuro sí tendría que estar muy cerquita del censo porque sí podría ser un supuesto muy fuerte que creciéramos al mismo ritmo. Ah, por cierto, teníamos 3 no y solo me hicieron 2 preguntas. No sé si la otra persona del no quiere decir algo antes de que pasemos al otro uso de las tasas. Era yo, pero ya quedó claro. Ah, ok, gracias. Bien, entonces, ¿qué fecha quisieran? Podemos hacer una fecha con específica, ¿no? Imaginarnos la población de México en una fecha específica, de preferencia del pasado para que no tengamos que hacer proyecciones hacia adelante, que es algo que yo les digo que para hacer proyecciones, en los últimos temas de la clase vamos a ver cómo se hacen las proyecciones, no las vamos a hacer porque es súper complejo, pero sí los elementos básicos que llevan las proyecciones. Una fechita. Tiene que coincidir con la aplicación de un censo, ¿no? No, no, puede ser cualquier fecha. La fecha que se conocieron sus papás, alguna fecha famosa, algún cumpleaños de algún pariente, alguna fecha romántica para ustedes. A ver. 2008. ¿Qué día y qué mes del 2008? Ay, no. Deja busco la fecha exacta. En octubre del 2007. ¿Cuánto de octubre del 2017? No sé, 26. 26 de octubre del 2007.
Entonces, ¿en qué periodo censal va a estar? Va a estar en el periodo del 2000 al 2010, ¿no? Entonces, cuando yo reviso acá, la fecha inicial que yo tengo que poner entonces es la primera que me aparece en el periodo, que sería la fecha del censo del 2000. Entonces voy a ir a traerme, porque aquí están mis fechas del censo del 2000, que es el censo valentino, porque es el 14, si lo hicieron el 14 de febrero. Entonces, voy a poner aquí mi fecha, ¿no? Y voy a poner acá mi población inicial que había. Entonces, para ese censo, voy a traer también mi población inicial que había en 97 millones en el 2000. Y me voy a traer mis tasas de crecimiento que corresponden a eso. Aquí chequen que las tasas de crecimiento como que se bajan una celda, ¿no? Aquí están, son estas dos, ¿no? Ahorita acabo de agarrar, voy a poner con negritas lo que acabo de agarrar. Y voy a agarrar estas dos, ustedes ven, se corren, ¿no? Porque aquí estoy haciendo del 2000 al 2010, ¿no? Entonces me voy a llevar mis tasas de crecimiento también para acá. Y hoy ya llené todo lo azulito, le voy a poner que me pegue los valores nada más. Pegado especial, solo valores quiero. Y entonces aquí yo ya tengo cuántas personas habían en México exactamente el 26 de octubre del 2007, ¿sí? ¿Por qué esta fascinación? Porque nosotros encontremos poblaciones a ciertas fechas. Si ustedes se acuerdan, uno de los elementos fundamentales para nuestras tasas era nuestro denominador, que era el tiempo vivido, y que les dije, bueno, como no vamos a poder tener el tiempo vivido, normalmente vamos a establecer la población media. Y la población media la podemos ver como la población a mitad del periodo. Eso quiere decir que nosotros vamos a encontrar muchas veces la población al 1 de julio o, como Belti pone, al 30 de junio. Si ustedes, por ejemplo, buscan los datos de CONAPO, proyecciones, aquí están las proyecciones de CONAPO, van a ver que hay población a mitad de año, ¿no? Y entonces cuando ustedes ponen población a mitad de año, si la descargan, van a ver que toda la población es al 1 de julio. Entonces, porque si necesitamos, entonces una de la utilidad de estas tasas de crecimiento intercensal es que nos van a permitir estimar una población a la mitad del periodo y poder tener el denominador de nuestras tasas, ¿no? Bien. ¿Alguien quiere alguna otra fecha que estimar? ¿No? Qué tímidos. En el chat pusieron una fecha. Ah, perdón, no lo vi. Ah, el 1 de diciembre del 2012, por ahí. Entonces, vamos a poner la fecha, 1 de diciembre del 2012, ¿no? Entonces, esta fecha está en el periodo intercensal entre el 2010 y el 2020, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar la fecha inicial del censo del 2010. Entonces, voy a ir a ver cuándo fue el censo del 2010. Fue el 12 de junio del 2010. Entonces, me voy a traer esto para acá. Me voy a traer también la población que había en ese censo, y esa va a ser mi población inicial. Ahí está. Y hoy lo que necesito es traerme las tasas de crecimiento, que además yo sé que se van a mover un pedacito hacia abajo, y son estas tres, ¿no? Voy a poner aquí pegar solo valores para que no haya problema, porque pega como la fórmula, ¿no? Entonces, el 12 de diciembre del 2012 habían exactamente 115 millones de personas, ¿no? Entonces, así nosotros podemos irnos imaginando
cuántas personas habían en cada momento del tiempo, ¿no? Como muchas veces nosotros utilizamos este proceso para establecer la población media o denominadores y sabemos que esos periodos, esos en realidad podrían ser años persona vivida, en realidad esto podría tener hasta decimales. Si ustedes ven, tiene sus decimales ahí. Ahí está a medio nacer alguien, ¿no? Entonces puede tener sus decimales. Ahí está. Aquí hay 0.6, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran supuesto si yo quiero utilizar las tasas de crecimiento? Que, bueno, cuando estamos haciendo entre periodos censales, pues que es la tasa del periodo. Si nosotros queremos utilizarla para una fecha fuera del periodo, tendríamos que ver exactamente se me fue la idea, pero tendríamos, ¿qué estaba diciendo? He andado con unos dolores de cabeza un poco dramáticos. Tendríamos que ver, entonces, exactamente cuántas personas habían, ¿no? Por acá Hassan nos preguntaba si podíamos poner una tasa donde se viera una diferencia mayor. No sé si era ahorita, pero sí podríamos ver si las estimaciones de las poblaciones cambian en periodos de alto crecimiento. Entonces, a lo mejor nadie quiere ver aquí cuánta gente había en alguno de estos periodos de alto crecimiento, en alguna fecha entre 1960 y 1970, una fecha así importante, ¿no? ¿17 de agosto de cuánto? ¿De cuándo, Hassan? Perdón, no vi el periodo. ¿Entre qué Entre años estaba? 1960 y 1970. Ah, 1968. Ah, mira. Hubiéramos sacado el de 2 de octubre, no se olvida, ¿no? Entonces, este periodo está esta fecha está entre el periodo censal de 1960 y 1970, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces me voy a ir a traer la fecha y el volumen que había para ese periodo, ¿no? Que es esta, ¿no? El 6 de junio había, se hizo y habían 34 millones de personas en el censo del 60 y me traigo las tasas de crecimiento, ¿no? Que las tasas de crecimiento van a ser estas de acá abajo, las que coinciden aquí con el periodo. Le voy a pegar solo los valores y ahí está, ¿no? Vean ustedes que sí la diferencia ya es más grande entre la población aritmética y la población geométrica y la población final. ¿Todo bien hasta ahí? Voy a lanzar una encuesta de si quedó claro cómo usamos las tasas de crecimiento para estimar poblaciones entre los censos. Bien, parece que todo está bien. Otro elemento que podemos hacer, así como podemos
proyectar la población, también podemos estimar los tiempos que necesitamos para llegar a cierta población, ¿no? Entonces, por ejemplo, además que podría ser muy interesante que yo siempre digo, es como para escribir una novela, ¿no? Entonces, era el día tal y habían tantas personas en México. Pero también podemos saber las fechas, ¿sí? Aquí tengo otra hojita, ¿no? Igual, miren. Yo lo que voy a tener aquí es que hoy lo que yo voy a tener es una fecha, una población objetivo final. Y lo que a mí me va a decir es en cuánto tiempo, en cuántos años se va a conseguir eso, ¿no? Entonces voy a poner una fecha inicial, una población inicial y unas tasas de crecimiento. De nuevo, aquí el supuesto súper fuerte que tenemos es que la población crece a estos ritmos, ¿no? Crece a estas tasas de crecimiento. Entonces, ¿qué volumen de población quisieran encontrar ustedes? ¿Alguna cantidad de población? 100 120 millones. 120 millones nos dicen aquí en el chat. Entonces voy a escribir 120 millones. Quiero ver. No, estos son 12 millones. Me hizo falta un cero, ¿no? Si ustedes se fijan acá en nuestra tablita, 120 millones se llegó en algún momento entre el 2010 y el 2020. Entonces voy a usar estas tasas que se dieron entre el 2010 y el 2020 para ver cuándo es que estuvimos en ese momento, ¿no? Entonces voy a usar esas tasas de nuevo. Lo azulito es mi insumo acá. Aquí es como mi población final, pero que yo estoy dando. Y como yo veo que este valor se obtuvo entre un momento, entre el 2010 y el 2020, voy a poner de fecha inicial y de población inicial los datos del censo del 2010, ¿no? Que son estos dos. La fecha es el 12 de junio del 2010 y el volumen de población son 112 millones. Entonces me voy a ver acá. Y entonces eso significa que para llegar a esta población final, esto pasó 5.47 años después del censo del 2010, o si asumo un crecimiento aritmético, y si asumo un crecimiento geométrico y exponencial en 5.6 años, ¿no? Ahora hice una ñoñada aquí para ponerles exactamente la fecha, ¿no? Para que ustedes sepan que eso fue un domingo 29 de noviembre y aquí un martes 19 de enero del 2016, ¿no? Asumiendo un crecimiento geométrico y un crecimiento exponencial. Así, ¿no? Como con exactitud. ¿Alguna otra cantidad de población que quieren que saquemos aquí? Es como magia, ¿no? Los 126 millones, dice la compañera. Y luego hacemos el de Hassan, que son 80 millones. Uy, perdón. Puse nueve más. Ahí está, 126 millones. Esto también se dio en algún momento entre el 2010 y el 2020. Entonces voy a usar esto. Y pues esto pasó exactamente 9.75 años después del censo del 2010. Si asumo un crecimiento aritmético o un crecimiento exponencial, y eso fue el miércoles 11 de marzo. Si ustedes se fijan, como ya estamos muy cerquita al nivel de la población final, nos da un valor muy parecido. Entre más cerquita estemos de los inicios y los finales, más se va a parecer el crecimiento aritmético, geométrico y el exponencial. Veamos los 80 millones de Hassan. Ay, siempre pongo todo mal.
Ahí está, 80 millones. Veamos aquí, ¿cuándo fue que se llegó a 80 millones? Según esto, en algún momento entre el censo de 1980 y el censo de 1990, ¿no? Entonces me voy a llevar aquí la fecha y la población inicial del censo del 80. Y me voy a llevar sus tasas de crecimiento, que fueron estas. Estamos creciendo a 2%. Uy. Le voy a dar editar, pegar especial valores, porque se puso medio loco. Voy a hacer esto más abajito, más abajito. Ustedes ven, aquí están las fórmulas que utilicé para sacar las Ns. Y entonces eso fue el sábado 6 de mayo de 1989, asumiendo un crecimiento aritmético, y el jueves 1 de junio de 1989, asumiendo un crecimiento geométrico y uno exponencial. Voy a lanzar una encuesta para ver entonces si entendieron exactamente, casi en el momento de la década, ¿no? Si quedó claro cómo usamos las tasas de crecimiento para determinar tiempos para llegar a ciertos niveles de población. Un año que sacamos una fecha toda loca. Creo que eran 66 millones y notaba algo así como una Semana Santa, no sé. Salía medio loco. ¿Sitian? Perdón, justo, no sé, me tiene la idea de como, si tenemos la fecha inicial del último censo, que fuera el 2020, y la población inicial, podemos calcularla como hasta el último día de esta década, o sea, hasta como, no sé, el 31 de diciembre del 2029, o se puede hacer después también, como proyectando. Digamos, podríamos hacerlo, pero con un gran supuesto, ¿no? Porque lo ideal es que yo aquí tengo los volúmenes que me dan los censos y que yo utilice estas herramientas para ver los momentos que están en medio, ¿no? ¿Sí? Como que si me voy más adelante o más atrás, es probable que esté haciendo yo supuestos muy, muy fuertes, ¿no? Sobre todo ahorita pensando que tan cerca del censo empezó la pandemia, entonces a lo mejor pues no tendríamos que, digamos, se podría hacer matemáticamente, claro que sí podemos usar el volumen y vamos a tener que escoger una tasa de crecimiento, pero el supuesto sería muy fuerte porque en realidad no hemos visto el final. Cuando estamos moviéndonos entre los dos censos, digamos que sí tenemos el principio y el final, y entonces yo me puedo mover como muy claramente para acá. Ya para moverme hacia más adelante, utilizo las proyecciones. Y las proyecciones, esas ya utilizan no solo los censos, sino también información acerca de la fecundidad y acerca de la mortalidad de los lugares y los espacios que estamos proyectando, y también algún supuesto sobre las migraciones. Entonces, digamos, matemáticamente lo podemos hacer, claro que sí, pero no estaría tan correcto, digamos. No sé si te contesté o te dejé peor. No, sí, muchísimas gracias. Listo, si quieren entonces nos tomamos un pequeño receso, entonces con esto terminamos el tema 3 y ya vamos a empezar con el tema de mortalidad y vamos a hacer una muy pequeña introducción porque no logré tampoco avanzar mucho en este tema con el otro grupo, entonces para que no se me vayan desfasando así, entonces vamos a hacer eso. Dice, hay que calcular la población del 6 del... A ver, dice que hay que calcular la población que había el 6 del 2006. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto lo hacemos antes de irnos. Es que decían que se iban a hacer el hijo del diablo o algo así. Bueno, a mí me asustaban con eso. En serio. Vamos a ver.
606 del 2006, ¿no? Eso está en el periodo 2010. Lo bueno es que aquí ya tengo esto. Entonces es este. Población inicial. Vamos a ver. Habían 106 millones de personas, el 6 del 6. El 6 del 6. Nada espeluznante. No hay ningún número satánico de cantidad de gente. Ahí está. Bien, nos tomamos un recesito de 10 minutos y volvemos con una breve introducción sobre la mortalidad. Voy a finalizar acá y silencio. Bueno, vamos a continuar, ya pasaron 10 minutos de receso. Bien, con esto acabamos un poquito el tema 3, que es de herramientas y técnicas que utilizamos para hacer análisis demográfico, que no tienen que ver exactamente con un solo fenómeno demográfico. Ahorita ya vamos a empezar a estudiar cada uno de los fenómenos demográficos. Si ustedes se dieron cuenta, esta semana no tuvieron cápsula, porque van un poco retrasados. Entonces, como que no vale la pena estar ahí acumulando cápsulas si no las ven. Entonces, digamos, espero que con esta semanita se pongan al día y la próxima semana yo les comentaba que el 1 de abril, el viernes, vamos a tener la presencia de Victoria Prieto, y pues es la reagenda de aquella sesión que no pudimos tener sobre nuevas fuentes de información demográfica, perdón. Entonces, recordar eso por ahí. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de mortalidad, ¿no? Y vamos a empezar quizás, extrañamente, con la mortalidad, vamos a empezar explicando un poco primero quiénes son los vivos, ¿no? Bien, vamos a hablar de quiénes son los vivos, ¿no? Bueno, una de las primeras, otra cosa que se me olvidó comentarles es un poquito esto que dice Belti en su texto, de que, bueno, que las tasas de crecimiento van a estar así, ¿no? Siempre pueden ser de esta manera. Sí, que es lo que nosotros vimos también cuando hicimos ahorita nuestro Excel, que se mantienen en este orden, que es también la lógica de lo gráfico que vimos, ¿no? Bien. Vamos a hablar de la mortalidad muy brevemente, ¿no? Para hablar de la mortalidad necesitamos hablar de quién está vivo. La muerte es la desaparición permanente de toda la evidencia de vida en cualquier momento después de que el nacimiento ha tenido lugar, ¿sí? Entonces, muchas veces es considerado como la cesación postnatal de funciones vitales sin capacidad de resurrección, ¿no? O sea, no hay manera de revivir a la persona que ha muerto, ¿no? Pero para eso, si ustedes ven, necesitamos nacer. Si no hemos nacido, no podemos morir, ¿no? Y los nacidos vivos se refiere a la completa expulsión o extracción de un producto de la concepción de la madre, independientemente de la duración del embarazo, el cual después de esa separación respira o da cualquier otra evidencia de vida. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros teníamos, me voy a ir de nuevo a nuestro Excel, en INEGI yo les dije, si íbamos a INEGI, ¿no sirve la página de INEGI? Wow. Sí. La clase pasada no me servía el Google, hoy no me sirve la página de INEGI. Vamos a ver. Aquí. No quiero que conozcan mi ubicación, Google. Dios da, Dios quita, sí. Dios santo. Bien, entonces creo que no les voy a poder enseñar la página de INEGI. Ay, no.
¿Qué cosa, muchachos? Ay, no. Bien, creo que la cápsula será de la página del INEGI para que todos puedan verlo. Pero bueno, voy a poner 2 diapositivas más y entonces terminamos, porque si no puedo entrar a la página del INEGI es un poco... hemos andado con muy mala suerte, ¿no? Bien, entonces, toda la pérdida que no es de alguien que nació vivo, esas, si ustedes se acuerdan, cuando íbamos allí a la página del INEGI, quedaban en muertes fetales. Esas muertes fetales sí se contabilizan, pero no se van a contabilizar igual que las muertes que ocurrieron después de los nacimientos. Y cuando nosotros hablamos de tasas de mortalidad, estamos incluyendo a la mortalidad no fetal, ¿no? Entonces, cuando el producto realmente ha vivido independientemente de la madre, ¿no? Entonces, así es que nació vivo, ¿no? Sí respiró, ¿no? Entonces es como muy importante, ¿no? Incluso es muy importante porque entra en todos los debates, ¿no? Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Esto no es la discusión que podemos tener en términos religiosos, filosóficos, de cuándo se da la vida, sino de quién nace vivo y quién no nace vivo. Si ustedes ven, sí se registra la muerte de los que no nacieron vivos, que murieron dentro del vientre de la madre o que no tuvieron una vida independiente. Se registra, pero se registra de manera aparte y todas las estadísticas que nosotros vamos a ver sobre la mortalidad tienen que ver exactamente con quienes se murieron después de nacer vivos, ¿no? Esto es como muy tremendo, ¿no? Porque incluso esto a veces de que si realmente el bebé respiró o no respiró, tiene consecuencias, por ejemplo, pues a veces en algunos casos, por ejemplo en mi país, en El Salvador, hay todo un movimiento porque hay mujeres que se les acusa de haber matado a sus hijos por haber tenido emergencias obstétricas y entonces toda la discusión es si el niño o niña realmente respiró o no respiró, ¿no? Para ver si sacan a una mujer que perdió el niño en la letrina y que está encerrada por 40 años. En fin. Que es, más o menos nosotros pensamos, ¿no? Que hay un consenso básico de que la mortalidad se debe de reducir, ¿no? Muchas veces la mortalidad también es una medida de desarrollo, ¿no? Estudiar la mortalidad, ¿no? Es algo que es fundamental, primero porque es un fenómeno al que estamos expuestos a lo largo de toda la vida, ¿no? Y es un hecho que solo ocurre una vez. Vamos a tener determinantes biológicos y también que tienen que ver con la estructura de la edad de la población, ¿no? Sociedades más envejecidas obviamente van a tener más chances de morir porque al tener una estructura más envejecida no van a poder, pues van a estar como, van a tener más problemas de salud, van a tener más elementos que están muy relacionados con la muerte. Pero también, como nosotros ya hemos estudiado, la demografía, ¿no? Tiene esta doble alma, ¿no? Y también sabemos que la mortalidad también tiene componentes que están marcados por determinantes sociales, ¿no? La violencia social, pues uno está muy sano y se puede morir, ¿no? O bien, como nosotros vimos durante esta pandemia, ¿no? Hay una mortalidad más alta en lugares, para personas que tenían ya comorbilidades, y estas comorbilidades muchas veces están asociadas a patrones sociales, ¿no? Entonces, todo está junto con pegado, ¿no? Y una de las cosas es que cuando alguien muere, sale inequívocamente de la población y esto va a ser útil para crear nuestras medidas como la esperanza de vida, para poder introducir este fenómeno en esas esperanzas de vida. Bien. Obviamente, la fuente principal de análisis que vamos a utilizar son las estadísticas vitales, ¿no? Las estadísticas vitales vamos a tener problemas también, ¿no? Hay omisión de los fallecimientos que está muy marcada por el estrato socioeconómico, ¿no?
Y muchas veces también hay problemas de las causas de muerte, no se señalan claramente, no se consignan, y también diversa información de índole social que está relacionada con la muerte. A veces no tenemos la información. Piensen ustedes, por ejemplo, las connotaciones a veces religiosas que se le dan a ciertos tipos de muerte, como el suicidio, ¿no? Que durante mucho tiempo fue un pecado mortal, entonces la familia lo callaba, entonces pues no se dice, ¿no? Entonces muchas veces todo esto va a implicar en que tengamos algunos elementos que no nos permiten tener todos los datos sobre la mortalidad. Aquí vamos a tener más no especificados por edad, más no especificados por condición de hombre o mujer, que eso es lo que se registra. Entonces todos estos elementos nos van a estar afectando nuestra medición de la mortalidad, ¿no? Bien, ¿para qué vamos a usar estas estadísticas de muerte, no? Pues no, la mortalidad y todo lo que conozcamos de la mortalidad nos va a ayudar también a hacer proyecciones para establecer las necesidades administrativas y de investigación de salud pública, sobre todo en aquellos casos que estamos hablando de muertes por morbilidades. ¿Sí, Hassan? Perdón, antes de que nos metamos de lleno en esto, no entendí en la diapositiva anterior por qué se decía que porque había mencionado que las muertes no necesariamente son, una disminución en el número de muertes es necesariamente un indicador de desarrollo. No, todos pensamos que el desarrollo está ligado al descenso de la mortalidad. O sea, todos pensamos que si nos morimos menos, estamos en un espacio más desarrollado, ¿no? O sea, como que estar vivo siempre es como sinónimo de que estamos bien, ¿no? Y que la gente tenga vidas más longevas también está asociado a mayores niveles de desarrollo. Hoy se está discutiendo mucho, hay una medida que se llama Years of Good Life, años de buena vida, que también se está discutiendo un poco de que no es solo estar vivo, sino la calidad de vida, ¿no? Pero eso ya es, digamos, una discusión un poco más reciente, pero durante muchos años, o sea, todo el desarrollo, incluso la esperanza de vida puede ser un indicador de desarrollo. La mortalidad infantil, sobre todo, puede darnos un indicador por ejemplo, de la atención materna y por tanto también está relacionado con toda la infraestructura de salud. No sé si con eso ya te quedó más claro, Hassan. Así creo que ya, es que no lo había reflexionado, pero ya, gracias. Bien, por ahí vi otra manita levantada, pero ya no la veo. Creo que era de Daniel o de Daniela. ¿No? Dice Iván No, en yo el no. chat que ya carga INEGI. Ah, ok. Entonces nos vamos a ir a INEGI para que ustedes vean. Ahí está. Hoy sí está INEGI, pero me salió en inglés. Lo voy a poner en español. Entonces, si estamos en la página del INEGI, vamos a entrar a programas de información, registros administrativos, estadísticas vitales, mortalidad, ¿no? Entonces, si nos vamos acá a tabulados, vean que aquí están en los tabulados y vean también en los cubos, está separada la mortalidad fetal, ¿no? Que es toda esta mortalidad que sucede de personas que no nacieron vivas, ¿no? Y vamos a tener aquí también un cubito, ¿no? Vamos a ver aquí en mortalidad, voy a también poder revisar, ¿no? Acá nosotros, les decía a sus compañeros en presencial, hay un montón de discusión acerca de cómo y a dónde registramos la mortalidad, ¿no? Ustedes van a decir, ¿cómo? Si ustedes ven acá, nosotros tenemos entidad y municipio y años y meses y fechas de ocurrencia, porque una cosa es dónde sucede la muerte y cuándo sucede la muerte, y otra cosa es dónde se registra y cuándo se registra, ¿no? Por otro lado, también tenemos la información de entidad y municipio de residencia habitual. Es una discusión porque a veces no sabemos, ¿no? Muchas veces depende de la causa de muerte. Probablemente si yo estoy estudiando muertes violentas, a lo mejor lo que yo quiero saber es dónde ocurrió el hecho, ¿no?
Pero imagínense más bien si yo estoy estudiando una muerte que se debe a enfermedades crónicas que están muy ligadas a estilos de vida, a lo mejor yo quiero estudiar más de acuerdo a ese tipo de muertes de acuerdo a la entidad y municipio de residencia habitual. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahorita en esta clase? Nosotros no vamos a estudiarlo ni por ocurrencia ni por residencia habitual de la persona fallecida, sino que lo vamos a hacer a partir de la entidad y municipio de registro, ¿no? Entonces, vamos a marcar y siempre vamos a trabajar por entidad y municipio de registro y año de registro. Nos vamos a guiar por la parte de registro, ¿no? Que es, digamos, a veces se piensa que que es una manera aproximada de cómo nosotros podemos tener información actualizada. Entonces voy a poner entidad y municipio de registro, sexo y edad, y así lo voy a dejar y vamos a hacer una consulta. Y con eso ya nos vamos porque ya es las 6:30. Entonces, de nuevo, lo que yo voy a querer acá es establecer, ¿no? O sea, quiero hacer un tabuladito que a mí me dé los datos del sexo hacia arriba, ¿no? Que me lo ponga por columnas y que las edades me las ponga por filas, ¿no? ¿Se acuerdan que algo así hicimos cuando hicimos nuestra pirámide de población? Entonces, yo le voy a poner acá que, mira, la edad que está acá en filtro, no seas malito, y pónmelo aquí en columna. Entonces, marco aquí el dibujito donde está la columna. Voy a ver si puedo hacer esto más grande. Ahí está. Ahí está, y entonces hoy me puso aquí la edad, ¿no? Y hoy este sexo que está acá, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que este sexo se vaya a columna. Si tengo paciencia, lo hará. Y una vez que ya hice esto, ya voy a poder mover la entidad y municipio de registro hacia un filtro, ¿no? Y así ustedes van a poder también consultar sus estados. Entonces, bien, voy a ampliar esto y esto. Si ustedes ven, hoy tenemos no especificados por sexo, ¿no? Que no teníamos en nuestros censos. Y aquí está, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Nosotros tenemos esto. Y aquí es como nosotros podemos ir buscando nuestras muertes, ¿no? Registradas en el año 2020. Si ustedes se fijan, aquí me ponen los grupos quinquenales, pero vean una cosa, me separa los menores de un año, ¿no? La mortalidad infantil es esa mortalidad que ocurre antes de cumplir un año. Y ese es un indicador muy importante de desarrollo. Por ahí le voy a dejar una lectura que habla no solo de la mortalidad infantil, sino la esperanza de vida al nacer y la esperanza de vida al primer año y a los 5 años. Entonces, aquí nosotros tenemos esto, ¿no? Entonces, siempre no la sacan así porque vamos a hacer las tasas para los grupos quinquenales para ver cómo se distribuyen estas muertes a lo largo de las edades y el único grupo que no va a ser quinquenal va a ser porque vamos a separar a los menores de un año y luego el grupo de 1 a 4. Este es un grupo de 4 años. Entonces, antes de irnos, solo vean que en el 2020 se registraron 1 millón de muertes para que ustedes vean cuántas muertes más tuvimos con respecto al 2019. Vean, ahorita voy a hacer esta consulta. Y ahí nos vamos a quedar, porque creo que ahí está. Vean, 300,000 muertes más, ¿no? No es poquita cosa, ¿no? 300,000 muertes, o sea, comparen, por ejemplo, contra el 2018. Vean, una cantidad muy parecida, ¿no? Bien, nos vamos a quedar aquí. No sé si alguien tiene alguna duda de esto, del cubito.
porque ya en las siguientes clases vamos a ir ampliando un poquito más de esto que se está usando de los registros administrativos y las estadísticas vitales. Les voy a dar ahí un par de cosas que se hacen con las tasas brutas, la tasa de mortalidad, y vamos a empezar a hacer una esperanza de vida, ¿no? O por lo menos saberla interpretar muy bien, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces nos vemos entonces la otra semana, el martes. Anótense para los que van a ir presencial. Entonces, vamos a hacer un poquito de trabajo con estas tacitas. Vamos a hacer un par de tasas de mortalidad y vamos a hablar también de los logos. ¿Sí, Hassan? Una duda rápida respecto precisamente a lo de la lista para la asistencia presencial. Es al principio, cuando empezamos con este cambio, recuerdo que, digamos, este martes asistió, digamos que no pude asistir yo a la clase presencial, pero ya tenía como asegurado mi lugar para la siguiente sesión porque la anterior me había tocado como en línea. A partir de ahora, ya no va a ser así. Es decir, o sea, esta semana, digamos, a nosotros nos tocó en línea. Entonces, no es como que tengamos nuestro lugar apartado. Tenemos que anotarnos ya en la lista de Excel que compartieron, ¿verdad? Iván, ayúdame. A ver, lo que pasa es que cuando nosotros hicimos la rifa, habíamos quedado en que quienes habían sido seleccionadas y seleccionados para el 1 de marzo iban a ir ese día, la siguiente semana o la clase, la siguiente presencial la iban a tomar en línea y luego o sea, iba a ser salteado. Entonces, si no mal recuerdo, tú, Hassan, y otras 2 personas habían pedido que solamente iban a tomar la clase presencial. Solamente esas 3 personas eran quienes ya tenían como su lugar asegurado para todas las clases, o sea, siempre van a ser presenciales, a menos de que no puedan y pues, pueden tomar la clase en línea. Pero está salteado, o sea, quienes fueron el martes, la siguiente semana no van y la toman en línea, y ahora a Tienen ustedes que les toca anotar, presencial. ¿no? Porque el problema que tenemos es que ustedes están registrados 42 tenemos 42 estudiantes y tenemos un aforo de 18 en el salón de cómputo. Entonces sí se tienen que anotar porque los puestos que sobran de las personas que nos comentaron que no tenían equipo y que no podían conectarse, que no pueden trabajar, entonces eso los bloqueamos, ¿no? Entonces las personas que en el cuestionario dijeron, no, yo no tengo manera de hacer las prácticas, que es tener Excel y todos estos elementos, entonces ellos sí tienen su puesto asegurado, que eran 3 personas, ¿no? Entonces quedan 15 puestos, pero pues somos 42. Entonces sí se tienen que anotar para saber si ustedes van a asistir y que entren a la rifa, ¿no? Sí, ya. Y sobre eso mismo, otra duda que tenía es que las 3 personas que tienen como su lugar apartado, digamos que todas las semanas presencial, se definió porque en el cuestionario de Classroom habían contestado precisamente que no tenían equipo de cómputo y pues por lo mismo necesitaban pues estar asistiendo presencialmente sí o sí, ¿no? Respecto a eso, bueno, no sé los demás, pero al menos yo cuando contesté esa encuesta, algunas de esas preguntas honestamente sí las contesté un poco como de rápido y no recuerdo ni qué contesté ahí, pero creo que de repente sí sería bueno saber al menos quiénes son esas 3 personas, porque a lo mejor yo di que no tengo equipo de cómputo, pero sí, y puede que le esté quitando el lugar a alguien. No sé si me expliqué bien. Bueno, no quisiera como ventilarlos a todos, entonces voy a dejar de grabar esto porque eso no necesita estar en YouTube, porque pues
vamos a decir nombres completos y para los compañeros que no ven el puzzle. Me preguntan si hay que anotarse, donde dice lista definitiva, donde en la siguiente hoja la lista definitiva es después de la rifa. Si hay más del aforo anotados, entonces se rifa, ¿no? Porque es lo más justo, ¿no? Entonces se anotan en la hojita que no dice lista definitiva, y en lista definitiva va ya la rifa. Y ya Iván le va a mandar el lunes o el martes, de preferencia el lunes, quienes asisten, ¿no? El día martes. Listo, entonces hoy rifa 16 puestos, Iván. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda, sino bueno, nos vemos el martes. Haré una pequeña capsulita. O nos atrevemos a tratar de proyectar, pero no creo que funcione. No va a funcionar. Allá en el salón de cómputo. Bueno, nos vemos el martes los que se anotan en presencial, y el viernes traten de asistir todos igual, porque vamos a tener esta actividad con Victoria que ya nos va a poder acompañar y nos va a contar de estas nuevas cosas. Buen fin de semana, chicos. Descansen mucho. Bye. Vean las Bye, cápsulas. hasta luego. Gracias. Hasta luego, Hasta muchas luego, gracias. gracias. Bye.